Bienvenidos nuevamente a la continuación del tema, la falsa y antibíblica guerra espiritual. La Escritura nunca dice que un cristiano puede ser residencia de un demonio, y jamás enseña que hay problemas espirituales en los que el cristiano necesite someterse a un exorcismo. Es muy cierto que Satanás obra en conjunto con los deseos de nuestra carne para llevarnos al pecado, pero esta es una tentación demoníaca, no una posesión demoníaca. Dentro de todo esto que estamos mencionando, hay peligros para el cristiano. Por ejemplo, hay cristianos que viven dependientes de los supuestos ministerios de liberación para que estos los protejan de los demonios. Estas enseñanzas infunden temor en el creyente en lugar de confianza en Cristo. También es una distracción para el cristiano, que impide que éste crezca en la gracia y santificación de la verdad, provocando una superstición religiosa. El peligro principal o mayor en la falsa guerra espiritual son sus técnicas para descubrir supuestas verdades, colocando sus prácticas por encima de la verdad bíblica, llevando al pueblo cristiano a especulaciones doctrinales, supersticiones y exageraciones. Ahora, ¿podrá un verdadero cristiano ser poseído por demonios? Por lo que podemos percibir y analizando lo que dicen las prácticas de la guerra espiritual, un cristiano sí puede ser poseído por demonios, ya que los demonios son los que producen toda clase de enfermedades o maldiciones, según enseña la guerra espiritual. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Esta pregunta la debemos contestar a la luz de la Biblia. Si un cristiano genuino puede ser poseído de alguna manera por un espíritu inmundo, entonces la obra de Cristo fue un fracaso y su sangre no tiene ningún valor sobre el creyente. En el Nuevo Testamento no existe un solo texto bíblico que enseñe que un redimido pueda ser habitado por algún demonio. Repito, no hay evidencia sobre la posesión en cristianos por demonios en el Nuevo Testamento, pero sí encontraremos lo opuesto. Por ejemplo, Primera de Juan capítulo 5 verso 18 enseña que todo aquel que es nacido de Dios y tiene su simiente en él, el maligno no le puede tocar. Colosenses 1:13 enseña que los creyentes hemos sido librados del imperio o el dominio de las tinieblas y trasladados al reino del amado Hijo. Primera de Tesalonicenses 5:5 declara que ya no somos hijos de las tinieblas, sino hijos de luz. También en Hechos 26:18 Pablo declara que aquel cuyos ojos son abiertos y se convierte a Dios pasa literalmente de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Un cristiano puede ser zarandeado por Satanás, puede ser tentado y seriamente desviado de la sincera fidelidad a Cristo, pero no poseído. El creyente verdadero no puede ser poseído por un demonio, porque ya fue habitado por Jesucristo. Fue el mismo Señor Jesús que afirmó lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 27 al 30. Decir que un cristiano verdadero puede ser poseído por demonios implicaría que esa vida fue arrebatada de la mano de Cristo. Y si esto fuera así, entonces lo que nuestro Señor dijo fue una mentira, y nuestro Señor no es un mentiroso. Todo lo que hace la guerra espiritual es hacer obras confusas, como ya lo dijimos anteriormente. Pareciera que la obra y muerte de Cristo es insuficiente, ya que tienen que hacer múltiples ritos, actos de exorcismo y supuestas liberaciones. Todo esto para pagar o hacer algo que el Señor Jesús ya ganó. Les invito a que analicen en Hebreos 7, 23 al 28, en donde afirma que la obra de Jesucristo es definitiva, total y suficiente. Desechar la obra suficiente y única de Cristo, como lo hacen los falsos maestros de la guerra espiritual, es una blasfemia, falta de respeto y algo intolerante. Es decir, que para ejercer y mantener su doctrina, tienen que devaluar la obra de Dios. Ahora, han adoptado la palabra guerra, y digo adoptado, porque esta palabra, como ellos intentan exponer, no existe en la Biblia. Han acomodado esta palabra de Efesios 6:12, en donde dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Lucha
no siempre significa batalla o guerra. La palabra lucha aparece en la Biblia un promedio de 7 veces, para referirse a una lucha o contienda interna o combatir con los pensamientos, mas no para pelear casi cuerpo a cuerpo con los demonios. De estas 7 veces que aparece la palabra lucha, 2 veces la menciona Apocalipsis en sentido de guerra, pero no con demonios. Otro detalle en la supuesta guerra espiritual es que para lograr afianzar sus enseñanzas, eliminan el contexto en los versículos bíblicos en donde apoyan sus enseñanzas. Todo esto lo hacen injusta y arbitrariamente. Es decir, que a primera vista, si lee el versículo, todo pareciera correcto, pero una mala enseñanza se hace de versículos verdaderos, con interpretación falsa y equivocada, y con su aplicación fuera de contexto. Como ejemplo veremos el contexto de Efesios 6, 11 y 12. Primeramente diremos que estos son unos de los versículos más utilizados y preferidos por la guerra espiritual. Ellos hacen creer que estos textos hablan de una jerarquía demoníaca sujeta a Satanás, lo cual implica que Satanás no trabaja solo. A estas supuestas jerarquías o rangos se les dan los calificativos de principados, potestades y gobernadores que viven en las regiones celestes y que pueden controlar y cautivar la mente y estar en constante guerra con el creyente. Nada se dice de esta sumisión de jerarquías demoníacas en el Antiguo Testamento, ni siquiera el Señor Jesús indicó algo al respecto, por lo que podemos concluir que todo lo que dicen en la guerra espiritual es un problema de interpretación. Todo esto es falso y desviado de la verdadera enseñanza bíblica, ya que estos versículos los utilizan para sostener una fantasía en la que los principados y potestades son fuerzas demoníacas sobrenaturales, invisibles, con las que supuestamente se tiene una guerra espiritual. Ahora, ¿esto es lo que verdaderamente dice y enseña la Biblia en su verdadero contexto? Veamos. Efesios 6:12 dice: no tenemos lucha contra sangre y carne. Esta frase nos da a entender que la pelea no es contra seres humanos o personas comunes con las que tenemos que utilizar armas naturales, sino contra una fuerza mayor. El versículo sigue diciendo, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Según los maestros de guerra espiritual, aquí habría 4 grados jerárquicos, siendo los principados el grado más alto, hasta las huestes espirituales de maldad en último lugar. Al observar el contexto del pasaje, cada vez que el apóstol se refiere al enemigo, siempre lo hace en singular y nunca se refiere a una organización demoníaca. Por ejemplo, el versículo 11 nos dice las acechanzas del diablo, versículo 16, dardos de fuego del maligno. Estas referencias entran en contienda con la interpretación que se da en el verso 12 sobre una supuesta jerarquía demoníaca. La guerra espiritual da una definición fantasiosa y exagerada de cada uno de estos niveles malignos. Basta con leer los significados de cada uno de estos grupos en un manual de guerra espiritual. Pero tal interpretación carece de sentido, considerando que el texto bíblico y su contenido data del primer siglo, cuando los usos de estos términos tenían un concepto muy diferente al de hoy. Efesios 6:2 explica de 4 maneras diferentes el carácter espiritual del enemigo que atacó a la iglesia del primer siglo, pero no se refiere a ciertos espíritus organizados en particular. Estos 4 términos no son más que 4 repeticiones para describir una misma cosa, refiriéndose a un enemigo y no una organización como lo demuestra el contexto, es decir, al enemigo al que hay que resistir firmes en la fe. Esta es una forma de transmitir una información, haciendo uso de hipérboles, las cuales consideran en exagerar una situación o circunstancia con el fin de darle mayor impacto a la noticia. Es decir, que es una forma figurada para describir las amenazas que los cristianos enfrentaban en ese tiempo. Todo este fascinante cuento de guerra espiritual no es más que un invento religioso, queriendo demostrar una enseñanza que no existe en la Biblia. Todo esto existe solamente en la mitología y leyendas de los pueblos paganos de la antigüedad. Desde luego que le invito a que usted saque sus conclusiones.
ya que también usted es responsable de la interpretación bíblica que usted cree. Ahora, la mención de principados, potestades y huestes espirituales de maldad, refiriéndose a la forma de actuar del enemigo, seguramente es un problema serio para los creyentes efesios, y podemos ver que era el peligro más amenazante. Esto nos muestra que era un enemigo que el apóstol conocía muy bien por haberlo combatido frecuentemente. Sin embargo, en las narraciones de las epístolas del apóstol Pablo y el libro de los Hechos, no se descubren evidencias de que el apóstol y sus compañeros fueran perseguidos por grupos de demonios organizados, con los cuales lucharan constantemente. Entonces, ¿cuáles eran las principales dificultades que amenazaban con destruir a la iglesia, en particular a la de Éfeso? Si la interpretación tradicional de Efesios 6:12 fuera correcta, se encontrarían en el contexto numerosas menciones a enfrentamientos con grupos organizados de demonios en los relatos de las epístolas. Lo que se encuentra son amargas discusiones con falsos profetas y maestros. Tenemos como ejemplo las autoridades judías y paganas atacando a la iglesia desde afuera y posteriormente a los judaizantes, es decir, falsos hermanos desde adentro. De modo que no aparece ningún relato de supuestas jerarquías demoníacas. Más bien, vemos la insistencia y esfuerzo del apóstol por mantener el verdadero evangelio. Lea por favor Efesios 6:19 al 20. Los enemigos son seres humanos con falsas enseñanzas, paganos, judaizantes, falsos hermanos y falsos maestros. El contexto general del libro nos arroja más luz a este asunto. En Efesios 4:14, el apóstol resalta el riesgo que representan los falsos maestros, exhortándonos a madurar y no ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por hombres que para engañar emplean las artimañas del error. La palabra griega traducida por artimañas es la misma que en Efesios 6:11 y que se traduce como acechanzas del diablo. La palabra diablo en la versión castellanizada da una palabra griega que significa calumniador, la cual se utiliza en la Biblia para destinar a seres humanos, pensamientos humanos u organizaciones humanas que se oponen a Dios. Pablo está advirtiendo a los efesios la peligrosa influencia de las falsas ideas persuasivas por lobos rapaces, es decir, hombres que hablen cosas perversas, mencionados en el discurso de despedida del apóstol a los ancianos de Éfeso. Hechos 20:29 al 30. Efesios 6 nos habla de gobernadores de las tinieblas de este siglo, y la palabra tinieblas para referirse a estos gobernadores de las tinieblas significa error, ignorancia y falta de entendimiento. Toda religión falsa es llamada por Pablo doctrina de demonios, es decir, que toda religión falsa es invento de Satanás como parte de su sistema para llevar a la gente a un engaño religioso. Los gobernadores son los hombres que crean e impulsan las ideas religiosas falsas, de modo que es una lucha ideológica y espiritual, una batalla en la cual las armas no son espadas y lanzas, sino ideas y argumentos. Esto es comprobable en 2 Corintios capítulo 10, versos 3 al 5.